Un cordial saludo, estimados aspirantes a Policía Nacional, proceso noviembre 2024. A continuación, la pregunta número 76 del Banco de Preguntas de Ciencias Sociales, selección múltiple. La pregunta número 76 indica: ¿qué instrumento musical es característico de la música tradicional de la región andina ecuatoriana? El charango es uno de los instrumentos más característicos de la música tradicional de la región andina ecuatoriana. Por ende, la respuesta sería correcta. Pregunta número 77. Las flores ecuatorianas son reconocidas a nivel mundial, especialmente las exportadas de. Las flores ecuatorianas son reconocidas mundialmente por su alta calidad, colores vibrantes y su duración, especialmente las flores exportadas de Cayambe y Tabacundo, sí que es o quedan en la provincia de Pichincha, y también las de la ciudad de Latacunga, que queda en la provincia de Cotopaxi, y también en otras áreas de la sierra, como Tungurahua. Entonces, la respuesta sería correcta: Cotopaxi y Tungurahua. 78. ¿Qué tradición gastronómica ecuatoriana está asociada con el Día de los Difuntos? En el Día de los Difuntos, la tradición gastronómica es la colada morada y las guaguas de pan. Pregunta número 79. ¿Qué festividad celebra la llegada de los Reyes Magos? La festividad que celebra la llegada de los Reyes Magos es conocida como el Día de Reyes y se conmemora el 6 de enero. Pregunta número 80. ¿Qué cultura precolombina se destacó por su trabajo en cerámica y metalurgia en el territorio del actual Ecuador? La cultura tolita es una de las que destacó en cerámica y metalurgia. Sobresalieron por su orfebrería, creando piezas de oro y también de platino. Entonces, sería tolita. 81. ¿Qué significa el amarillo en la bandera del Ecuador? El amarillo representa la abundancia, la riqueza, el oro y la tierra fértil del Ecuador. Entonces, la respuesta sería correcta: el oro y abundancia. 82. ¿Qué representa el cóndor en el escudo ecuatoriano? Como habíamos indicado en la anterior clase, el cóndor representa la energía y el esfuerzo. ¿Qué idioma indígena es el más hablado en Ecuador? En este caso, el más hablado es el quichua. 84. ¿Qué suceso marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial? El suceso que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y también de su esposa, el 28 de junio de 1914. 85. ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial? El tratado que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, en Francia. Y este también importante conocer que fue firmado exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando. 86. ¿Qué civilización es conocida por la construcción de la Gran Muralla? China. Sí, China. 87. ¿Qué filósofo griego fue maestro de Alejandro Magno? El filósofo griego que fue maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles. Pregunta número 88. ¿Qué civilización precolombina destacó por el uso del quipu como sistema de registro?
Esta pregunta también anteriormente ya la habíamos indicado. Entonces, la civilización precolombina que destacó por el uso del quipu como un sistema de registro fue la civilización inca. Pregunta número 89. ¿Qué documento inglés de 1215 es considerado un hito en la Declaración de los Derechos Humanos? El documento inglés de 1215 considerado un hito en la historia de los derechos humanos es la Carta Magna, ¿sí? O la Magna Carta que fue firmado por el rey Juan Tierra bajo la presión de los varones ingleses que buscaban limitar su autoridad. En esta Carta Magna se despliegan prácticamente derechos básicos, también límites al poder real, entre otros. Pregunta número 90. ¿Qué país fue el primero en abolir la esclavitud en América Latina? El primer país en abolir la esclavitud en América Latina fue Haití. Esto ocurrió en 1804, después de la exitosa revolución haitiana. Y pues ahí culminó con la independencia del país. Pregunta número 91. ¿Qué líder es conocido por iniciar la reforma protestante en el siglo XVI? El líder conocido por iniciar la reforma protestante en el siglo XVI fue Martín Lutero. Sí, en un contexto de la reforma protestante es que en 1517 Lutero fue un monje y teólogo alemán. Entonces, Lutero criticaba las prácticas de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias, que eran perdones de pecados ofrecidos a cambio de dinero. Entonces, la reforma fue una reacción contra la corrupción percibida en la Iglesia Católica y su excesivo poder temporal. Pregunta número 92. ¿Qué batalla fue decisiva para el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial? Una de las batallas más decisivas para el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado, que tuvo lugar en 1942 y 1943 en la ciudad de Stalingrado. Pregunta número 93. ¿Qué líder político implementó el New Deal para enfrentar la Gran Depresión? El líder político que implementó el New Deal para enfrentar la Gran Depresión fue Franklin Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. 94. ¿Qué país fue el primero en enviar un satélite al espacio? El primer país en enviar un satélite al espacio fue la Unión Soviética. Sí, el satélite fue el Sputnik 1 y fue lanzado el 4 de octubre de 1957. Y este evento marcó el inicio de la carrera espacial durante la Guerra Fría. Y fue una competencia también entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para demostrar su supremacía en tecnología y exploración espacial. 95. ¿Qué cultura es conocida por el desarrollo del concepto de cero en matemáticas? Esta preguntita también ya habíamos visto anteriormente y es la cultura maya. La cultura maya es conocida por el desarrollo del concepto de cero en matemáticas, un avance crucial para el desarrollo de las matemáticas y la astronomía. Recordemos que los mayas lo utilizaron de manera innovadora en su sistema numérico, que era vigesimal y basado en el 20. 96.
¿Qué civilización construyó la ciudad de Machu Picchu? Sabemos que fue la civilización inca. 97. ¿Qué revolución marcó el inicio de la edad contemporánea? Fue la Revolución Francesa en el año de 1789. Es esta considerada el evento que marcó el inicio de la edad contemporánea. 98. ¿Qué país lideró la explotación marítima en el siglo XV? El país que lideró la exploración marítima en el siglo XV fue Portugal. 99. ¿Qué faraón egipcio es conocido por su tumba intacta? El faraón egipcio conocido por tener su tumba intacta es Tutankamón. Es correcto. Pregunta número 100. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio de la Guerra Fría? El inicio de la Guerra Fría está generalmente marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, y las crecientes tensiones entre dos superpotencias emergentes, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no fue un solo acontecimiento, varios factores contribuyeron a la división y el comienzo de este conflicto ideológico y político que duró hasta 1941. Acontecimientos clave en el inicio de la Guerra Fría, uno, el final de la Guerra Mundial y también la división de Alemania y Berlín. 101. ¿Qué país lanzó la primera bomba atómica en un conflicto armado? El primer país en lanzar una bomba atómica en un conflicto armado fue Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Allí Estados Unidos lanzó una bomba atómica llamada Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Pregunta número 102. ¿Qué tratado dividió el mundo entre España y Portugal en 1494? El tratado que dividió el mundo entre España y Portugal fue el Tratado de Tordesillas. ¿Cuál es el contexto del tratado? En el contexto de las exploraciones marítimas, tanto España como Portugal buscaban expandir sus imperios mediante el descubrimiento de nuevas rutas comerciales y territorios en el Nuevo Mundo. 103. ¿Qué imperio antiguo es conocido por su red de caminos y acueductos? Anteriormente ya habíamos revisado una pregunta muy similar e indicábamos que era el imperio romano, el que era conocido por su impresionante red de caminos y acueductos. 104. ¿Qué científico propuso la teoría heliocéntrica? La teoría heliocéntrica fue propuesta por el científico Nicolás Copérnico. Sí, él fue un astrónomo polaco del siglo XVI y Copérnico sugirió que el Sol y no la Tierra era el centro del universo y que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Pregunta 105. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio de la Edad Media? El inicio de la Edad Media es tradicionalmente marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 476 después de Cristo. Pregunta 106. ¿Qué país inició la Revolución Industrial? Comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII.
específicamente por el año de 1750. Entonces, Inglaterra. Pregunta número 107. ¿Cuál fue el resultado del Tratado de Río de Janeiro de 1942? Entonces, de igual manera, este tratado ya lo habíamos revisado anteriormente y sabemos que el resultado fue la delimitación fronteriza entre Ecuador y Perú. 108. ¿Quién fue el líder de la Revolución Liberal en 1895 en Ecuador? De igual manera habíamos revisado y es Eloy Alfaro. Pregunta 109. ¿Qué evento histórico consolidó la independencia de Ecuador en 1822? De igual manera, esta preguntita ya la habíamos revisado anteriormente y la respuesta es correcta, Batalla de Pichincha. Durante la crisis económica, pregunta 110. Durante la crisis económica de 1999 en Ecuador, ¿qué recurso fue clave para estabilizar la economía? Y sabemos pues que se trata de la pregunta del feriado bancario y la acción o la medida que se tomó fue la dolarización. La pregunta 111. ¿Qué presidente ecuatoriano inició la construcción del ferrocarril trasandino? De igual manera, pues es Eloy Alfaro. Esta preguntita también ya la habíamos revisado. Pregunta 112. ¿Cuál es la festividad más conocida que celebra el Inti Raymi? De igual manera, pues ya habíamos revisado acerca del Inti Raymi y sabemos que es el solsticio de invierno. ¿Qué tradición ecuatoriana se relaciona con la preparación de colada morada y huevas de pan? Es el Día de los Difuntos que se celebra por el 2 de noviembre. Pregunta número 114. Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en. Y sabemos pues que fue el 8 de septiembre de 1978. De igual manera, esta preguntita ya la habíamos revisado. Pregunta número 115. ¿Qué instrumento musical es típico de la región Sierra del Ecuador? Entonces, miren ustedes en una anterior pregunta, en la número 76, nos indicaba pues una muy similar. Entonces, ahí era el charango, que de igual manera es uno de los instrumentos característicos de la región andina. Ahora, en la región Sierra es correcto el rondador. Sí, porque marimba es de la parte de la costa y arpa y guitarra pues obviamente son muy generales. Sin embargo, el rondador, recordemos que es tradicional de la sierra porque está hecho a partir de cañas de carrizo, ¿sí? O plumas de cóndor. Entonces, este sería el instrumento típico. Pregunta 116. ¿Qué civilización antigua es conocida por construir las pirámides de Giza? Pues sabemos que es en Egipto, es decir, la civilización egipcia. 117. ¿Qué revolucionario lideró la independencia de Sudamérica en el siglo XIX? Bien, en esta pregunta, varios revolucionarios jugaron un papel clave en la independencia de Sudamérica, pero hay uno destacado y este es Simón Bolívar. Simón Bolívar era conocido como el Libertador. Bolívar fue un militar y político venezolano que desempeñó un papel fundamental en las luchas por la independencia de varios países sudamericanos. Pregunta 118. ¿Qué filósofo griego fue maestro de Aristóteles? El filósofo griego que fue maestro de Aristóteles fue Platón. Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia
y fundador de la Academia de Atenas, una de las primeras instituciones educativas en el mundo occidental. Pregunta 119. ¿En qué año se firmó la Constitución de Montecristi? Recordemos que la Constitución de Montecristi fue la última constitución redactada en el año 2008 en el gobierno de Rafael Correa. Pregunta 120. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? El planeta más grande del sistema solar es Júpiter. Júpiter tiene aproximadamente un diámetro de alrededor de 139.820 kilómetros, lo que lo hace 11 veces más grande que el de la Tierra. Entonces, Júpiter. Pregunta número 121. ¿Qué continente alberga la mayor cantidad de biodiversidad? El continente que alberga la mayor cantidad de biodiversidad es América del Sur, específicamente la región de la Amazonía, que es considerada como el pulmón del planeta. Pregunta número 122. ¿Cuál es el río más largo de Sudamérica? El río más largo de Sudamérica es el río Amazonas. Pregunta número 123. ¿Qué país sudamericano es el único con dos costas oceánicas? Colombia es el único país sudamericano que tiene costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Pregunta número 124. ¿Cuál es el desierto más seco del mundo? Esta preguntita de igual manera ya lo habíamos visto anteriormente y es correcto, Atacama. El desierto de Atacama está ubicado en Chile y es considerado el más seco del mundo. ¿Qué civilización? 125. ¿Qué civilización precolombina dominó la región andina de Ecuador? Y sabemos pues que es Inca. Y estas tres corresponden a lo que es el país de México. 126. ¿Qué cultura precolombina es conocida por su uso del quipu como sistema de registro? Y esta ya lo habíamos visto y es la civilización Inca. 127. ¿Qué imperio antiguo es conocido por su red de carreteras y acueductos? De igual manera, pues ya lo habíamos visto, es el Imperio Romano. 128. ¿Qué texto es considerado el código de leyes más antiguo del mundo? Y este de igual manera, pues ya lo habíamos visto. Sí, entonces es justamente el código de Hammurabi. Este se creó en el Imperio Babilónico, ¿sí? Y este código es conocido como el código de Hammurabi, que fue promulgado justamente por el rey Hammurabi. Pregunta número 129. En Ecuador, ¿cuál es un derecho fundamental de la naturaleza? En la Constitución del Ecuador del año 2008 establece que la naturaleza tiene derecho a ser protegida y conservada. Sí, entonces este principio se deriva del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Pregunta 130. ¿Qué valor cívico se promueve al respetar los símbolos patrios? El valor cívico que se promueve al respetar los símbolos patrios es un sentimiento de identidad y pertenencia nacional. Es decir, que estamos hablando de patriotismo y también de unidad nacional. Recordemos que estos valores se asocian a lo que es el respeto a los elementos que
representan la historia, cultura y soberanía de nuestro país. 131. La participación en elecciones democráticas es un ejemplo de, sería un ejemplo de ejercicio de la ciudadanía y también de responsabilidad cívica, es decir, responsabilidad ciudadana. Pregunta número 132. ¿Qué acción refleja la solidaridad como un valor ético? Aquí una acción que refleja solidaridad sería el apoyar a quienes lo necesitan. 133. ¿Qué derecho garantiza la Constitución de Ecuador para las comunidades indígenas? Bien, sería el derecho a mantener su identidad cultural. De igual manera, este es un derecho que está reconocido por la Constitución del Ecuador para las comunidades indígenas. Entonces, en esos derechos nos aseguran que los pueblos y nacionalidades indígenas tengan derecho a preservar, a promover y también a fortalecer su identidad cultural, sus tradiciones, lenguas, costumbres y formas de organización social. Pregunta número 134. ¿Qué océano rodea a las Islas Galápagos? Las Islas Galápagos están rodeadas por el Océano Pacífico. 135. ¿Cuál es el planeta conocido como el planeta rojo? El planeta conocido como el planeta rojo es Marte. Este nombre se debe al color rojizo de su superficie, que es causado por la abundancia de óxido de hierro. 136. ¿Qué provincia ecuatoriana es conocida como la capital bananera del mundo? Y es la provincia de El Oro, Cantón Machala. 137. ¿Qué valor está vinculado a la conservación ambiental según la ética global? Aquí estaríamos hablando de sostenibilidad, sí, porque sostenibilidad es un concepto clave en la ética global y en la conservación también ambiental. Y la sostenibilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Pregunta número 138. ¿Qué cultura desarrolló sistemas avanzados de riego en la costa ecuatoriana? La cultura que desarrolló sistemas avanzados de riego en la costa ecuatoriana fue la cultura manteña. Los manteños fueron conocidos por su gran habilidad en la ingeniería hidráulica, construyendo complejos sistemas de riego para aprovechar las aguas de ríos y arroyos en la agricultura. Pregunta número 139. ¿Qué año marcó el descubrimiento de América? El descubrimiento de América por parte de los europeos se marca generalmente en el año 1492, cuando Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos de España, llegó al continente americano el 12 de octubre de 1492. Pregunta 140. ¿Qué cordillera atraviesa todo el continente sudamericano? Y esta es la cordillera de los Andes.
Esta cordillera atraviesa todo el continente sudamericano, extendiéndose a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. 141. ¿Qué país invadió Ecuador en 1941, provocando el inicio de la Guerra del Cenepa? Y sabemos que la Guerra del Cenepa fue entre Ecuador y Perú. 142. ¿Qué metal precioso era conocido como oro negro durante el auge cacaotero ecuatoriano? Y aquí pues obviamente no estaríamos hablando de un metal precioso, sí, sino pues del cacao sí nos hace referencia a lo que es el auge cacaotero. 143. ¿Qué río es el principal afluente del río del Amazonas en Ecuador? Y este es el río Napo. Sí, este queda en el Amazonas. 144. ¿Qué valor está vinculado a la conservación ambiental según la ética global? Y aquí pues ya habíamos hablado que es la sostenibilidad y es correcto. Y esta pregunta es similar a la anterior que habíamos revisado. 145. ¿Qué científico formuló la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad fue formulada por el físico alemán Albert Einstein. Esta teoría revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la gravedad y la relación entre ellos. Pregunta número 146. ¿Cuál fue el principal recurso económico que permitió el auge de las civilizaciones mesoamericanas? El principal recurso económico que permitió el auge de las civilizaciones mesoamericanas fue la agricultura, especialmente el cultivo del maíz. El maíz no solo fue un alimento básico, sino que también desempeñó un papel central en la economía, la cultura y la religión de las civilizaciones mesoamericanas. Pregunta 147. ¿Qué río separa Estados Unidos de México? Y este es el río Bravo, conocido como Río Grande en Estados Unidos, que separa a Estados Unidos de México. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? De igual manera, esta es una de las preguntas que ya habíamos revisado y es Juan José Flores. Pregunta 149. ¿Qué tipo de gobierno predomina en China actualmente? China es gobernada bajo un sistema em, de economía comunista. Sí, entonces estaría correcto comunismo. Pregunta 150. ¿Qué presidente ecuatoriano lideró la separación de Ecuador de la Gran Colombia en 1830? El presidente ecuatoriano que lideró la separación fue Juan José Flores. Flores fue una figura clave en los primeros años de la República Independiente de Ecuador, después de que el país se separara de la Gran Colombia. Bien, la 151. ¿Qué valor cívico se promueve al respetar los símbolos patrios? Pues de igual manera habíamos visto ya, y estamos hablando de patriotismo y unidad nacional. 152. La participación en elecciones democráticas es un ejemplo de igual manera, pues habíamos revisado y es correcto, responsabilidad ciudadana. 153. ¿Qué acción refleja la solidaridad como un valor ético? Y pues aquí habíamos indicado que es apoyar a quienes lo necesitan. Pregunta 154. ¿Qué derecho garantiza la Constitución de Ecuador para las comunidades indígenas? Y de igual manera, pues habíamos indicado que es el derecho a mantener su identidad
cultural. 155. ¿Quién inscribió El Príncipe, un tratado político influyente durante el Renacimiento? El Príncipe fue escrito por el filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo. Este tratado, que fue publicado en 1532, se considera uno de los textos más influyentes en la teoría política, especialmente durante el Renacimiento. Pregunta 156. ¿Qué país sudamericano declaró su independencia el 20 de julio de 1810? El 20 de julio de 1810 es Colombia el que declaró su independencia de España. Pregunta 157. ¿Qué invento revolucionó la comunicación en el siglo XV? El invento que revolucionó la comunicación en el siglo XV fue la imprenta, y esta fue inventada por Johannes Gutenberg alrededor de 1440 en Alemania. 158. ¿Qué país fue el primero en otorgar el voto femenino en 1893? El primer país en otorgar el voto femenino fue Nueva Zelanda. 159. ¿Qué tratado estableció las bases de la paz en Europa después de las guerras napoleónicas? El tratado que estableció las bases de la paz en Europa después de las guerras napoleónicas fue el Tratado de Viena. Bueno, y aquí nos pone como el Congreso de Viena. Y este fue firmado en 1815. Y este tratado fue el resultado del Congreso de Viena. Sí, y bueno, ahí hubo una serie de reuniones diplomáticas entre las principales potencias europeas. Y en este caso, entre las potencias europeas estaba Reino Unido, Rusia, Austria, entre otros, con el objetivo de reorganizar Europa después de la caída de Napoleón Bonaparte y restablecer el orden en el continente. Pregunta 160. ¿Qué movimiento artístico es conocido por Leonardo da Vinci y Miguel Ángel? El movimiento artístico conocido por Leonardo da Vinci y Miguel Ángel es el Renacimiento. El Renacimiento fue una época de gran esplendor cultural que empezó en Italia a finales del siglo XIV. Y durante este periodo hubo un resurgimiento del interés por el arte, la ciencia, la filosofía. 161. ¿Qué figura política se considera el principal impulsor de la independencia de Argentina? Bien, aquí el principal impulsor de la independencia de Argentina es José de San Martín, que fue un líder militar y político clave en las luchas por la independencia de América Latina. 162. ¿Qué tratado puso fin a la guerra de Vietnam en 1973? El tratado que puso fin a la guerra de Vietnam fue el Tratado de Paz de París. Y este fue firmado el 27 de enero de 1973. Y este acuerdo fue negociado entre los Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, conocido también como Vietcong.
163. ¿Qué organismo internacional fue creado en 1945 para mantener la paz y la seguridad mundial? El organismo internacional que fue creado en 1945 es la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Y aquí estaría incompleto, ¿no? Es Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y esta fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. 164. ¿Qué significa las siglas OEA? Y es correcto, Organización de los Estados Americanos. 165. ¿Quién fue el principal filósofo de la teoría de la evolución de las especies? El filósofo y científico detrás de la teoría de la evolución de las especies fue Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturalista británico que en 1859 publicó su obra más conocida, El origen de las especies, donde presentó su teoría de la evolución por selección natural. Pregunta 166. ¿Qué año marcó el descubrimiento de América por Cristóbal Colón? Y habíamos indicado que es correcto, 1492. 167. ¿Qué presidente del Ecuador, después de su mandato, fue derrocado por un golpe militar en 1972? Bien, esta pregunta sí está incorrecta, porque la respuesta correcta sería José María Velasco Ibarra. Este fue derrotado por un golpe militar en 1972, después de su mandato. Sí, recordemos que Velasco Ibarra había sido presidente en varias ocasiones y el último periodo fue en 1968 hasta 1972, donde fue derrocado. Aquí como opción nos pone Carlos Julio Arosemén, pero recordemos que en este caso tenemos dos presidentes, Carlos Julio Arosemena. El uno es, el uno es Carlos Julio Arosemena Dola, sí, y este fue eh, presidente de 1947 hasta 1948. Sí, y de ahí también tenemos a Carlos Julio, que prácticamente son padre e hijo. Carlos Julio Arosemena Dola. Ay, perdón, no estoy, es Monroy. Y este fue presidente de 1961 hasta 1963. Y este es del hijo. Sí, por ende, pues obviamente esta respuesta estaría incorrecta. Sí, bueno, como les dije anteriormente, en este caso, pues a pesar de que la respuesta es incorrecta, vamos pues al momento del examen a hacer caso a lo que la Policía Nacional nos indica como respuesta, porque ellos pues saben tomar las mismas preguntas y respuestas. Entonces, esta sería la válida al momento del examen. Obviamente ustedes pues ya saben que es incorrecta y esta pues sería
la explicación del por qué está incorrecta. 168. ¿Quién fue líder de la Revolución Liberal en 1895 en Ecuador? Y bueno, ya habíamos revisado, esta es de Eloy Alfaro. 169. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol en el sistema solar? Y el planeta más cercano al Sol en el sistema solar es Mercurio. Mercurio está a una distancia promedio de aproximadamente 58 millones de kilómetros del Sol. Y la última pregunta, 170. ¿Qué planeta tiene la mayor cantidad de lunas conocidas? El planeta con la mayor cantidad de lunas conocidas en el sistema solar es Júpiter. Hasta la fecha, Júpiter tiene 95 lunas confirmadas. Bien, esa ha sido pues la revisión que hemos realizado del banco de preguntas de ciencias sociales, finalizando pues el día de hoy con esta clase, el banco de ciencias sociales. Recuerden que somos CEDEMIL, Centro de Preparación y Entrenamiento.